Existen diversas aplicaciones de vectores en dos dimensiones, como el movimiento sobre una superficie plana o la descripción de trayectorias parabólicas en el lanzamiento de proyectiles. Dentro de esto, nosotros sabemos cómo trabajar diversas operaciones de vectores cuando conocemos sus componentes, aunque en muchas ocasiones no sabemos sus componentes, pero sí algunas cantidades complementarias. En este video hablaremos de la segunda forma más usual de representar los vectores en dos dimensiones, que es conocida como la representación polar. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, previamente hemos comentado que para representar un vector debemos conocer sus componentes, 3 para el caso en tres dimensiones y 2 para el caso bidimensional. En varias ocasiones, en vez de entregarnos esas componentes, nos entregan información con la que sí podemos calcularlas y típicamente son la magnitud del vector y algún ángulo, de modo que para poder entender bien esta representación necesitamos ayudarnos de, primero, la representación coordenada de los vectores y segundo, elementos básicos de trigonometría que, por cierto, pueden ver en el video que aparece en este momento a mano derecha. La idea de esta sección es esencialmente construir un diccionario entre la representación polar y la representación cartesiana, porque en esta última es donde nosotros sabemos cómo realizar el resto de operaciones. Este diccionario lo construiremos a partir de la trigonometría y algunas ideas básicas en triángulos rectángulos. En primer lugar, representaremos al vector que nos interesa justo en el origen del plano cartesiano. Recordemos que esto siempre lo podemos hacer debido a que los vectores los podemos trasladar en el espacio sin tener ningún problema y siempre y cuando no lo redireccionemos ni cambiemos su longitud. Como hemos comentado antes, el vector y sus componentes nos generarán un triángulo rectángulo cuya magnitud es la hipotenusa y las componentes van a ser los catetos. Resulta que en la representación polar se nos entrega explícitamente la magnitud, que es la hipotenusa del vector, y algún ángulo de referencia, de modo que en primer lugar calcularemos el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las x. Entonces, por ejemplo, si calculamos el coseno de este ángulo, lo que tendríamos que hacer es calcular o ver cuál es el cateto adyacente a este ángulo y dividido la hipotenusa, pero acabamos de comentar que el cateto adyacente es uno de los catetos que en este caso corresponde al cateto en el eje X, así que esto sería la componente dividido la hipotenusa que habíamos dicho que es la magnitud del vector. Pero nosotros dijimos que conocíamos el ángulo y la magnitud, de modo que vamos a poder despejar esta componente y esto va a ser la magnitud del vector por el coseno de este ángulo medido con respecto al eje X. Si usamos lo mismo con la función seno, nos quedaría que esto es cateto opuesto entre la hipotenusa y el cateto opuesto, como podemos ver del esquema, es justamente la componente y de este vector, así que nos quedaría componente y entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector, y nuevamente vamos a poder despejar la otra componente que sería la componente y. Y de esta forma, aquí acabamos de construir un diccionario entre la información que se nos entrega, que en principio es el ángulo medido con respecto al eje X, y la magnitud del vector. De modo que cuando queremos recuperar el vector, que habíamos dicho que esto es la componente X por el vector y unitario, más la componente Y por el vector J unitario, esto es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X en este caso, más la magnitud del ángulo por el seno del ángulo medido con respecto al eje X. Antes de seguir con algún ejemplo, les doy algunas recomendaciones. Primero, ubicar cada vector a representar con la cola en el origen. Esto puede tender a alguna confusión, así que para evitar algún problema, mejor pongan la cola en el origen. Segundo, identificar cuál es la magnitud del vector, que es lo que necesitamos para la representación polar. Tercero, identificar el ángulo con respecto al eje X positivo. Esto no es una obligación, por decirlo así, pero siempre es conveniente. Este ángulo debe medirse desde el eje X positivo y en sentido antihorario, de modo que el ángulo siempre va a estar entre 0 y 360 grados, o si está medido en radianes, entre 0 y 2 pi radianes. Y por último, una vez que ya tenemos el ángulo y tenemos la magnitud, reemplazar en la relación que acabamos de encontrar, que es con coseno y seno de este ángulo que es medido con respecto al eje X positivo. Aquí como primera aplicación de esto tenemos las magnitudes de los vectores A y B, son 3 y 4, haciendo respectivamente 45 grados con respecto al eje X positivo y 20 grados con respecto al eje menos Y, como se muestra en la figura. Calcular el vector resultante, que es A más B. Entonces vamos a seguir la receta que acabamos de comentar y vamos a aprovecharnos de que estos vectores ya están puestos en el origen. Y nosotros dijimos que para representar un vector necesitábamos la magnitud del vector y necesitamos el ángulo medido con respecto al eje
X positivo medido en sentido antihorario. Así que para el primer caso tendríamos lo siguiente. Nos dicen que la magnitud del vector es 3. Así que vamos a poner este 3 acá. Y el ángulo con respecto al eje X positivo, en este caso, es de 45 grados, porque esto ya está puesto en sentido antihorario. Así que phi va a ser 45 grados. Y entonces vamos a reemplazar, porque aquí tendríamos magnitud, esto es 3 por coseno de 45 grados, esto por unitario, más la misma magnitud que es 3 por el seno de exactamente el mismo ángulo que es 45 grados J. Si ponemos esto en la calculadora nos quedaría 3 coseno de 45 grados, y esto es aproximadamente 2,12 y unitario, y si hacemos lo mismo con el eje Y, nos va a dar exactamente lo mismo, 2,12 J. Ahora vamos al segundo vector, que sería el vector B. En este caso, nosotros sabemos que la magnitud de este vector es 4, vamos a ponerlo aquí, 4, pero el ángulo tenemos que medirlo con respecto al eje X positivo. Vamos a poner otro ángulo, coseno de beta, por ejemplo, más la magnitud del mismo vector por el seno de este mismo ángulo beta, medido con respecto a este eje X positivo. Entonces, en este caso tendríamos que darnos la vuelta para llegar hasta donde está el vector. ¿Y cuál es el ángulo? Aquí tenemos 90, 180 más esta diferencia, que como aquí hay 20, entonces a esto debe ser 70 grados. ¿Cuál es el ángulo en total? Serían 90, 180 más 70. Estos serían igual a 250 grados medidos con respecto al eje X positivo. Ahora, ¿qué ventaja tiene usar este ángulo completo? En que no tengo que poner nada a la fuerza. Aquí directamente nos va a dar el sentido y la orientación del vector con los signos incluidos. Porque, por ejemplo, aquí debiéramos esperar que la componente X sea negativa, esto es porque va a la izquierda, y la componente Y también sea negativa porque va hacia abajo. Si lo ponemos acá, nos quedaría 4 coseno de 250 grados por y unitario más 4 seno de 250 grados. Esto por J unitario. Seguimos exactamente la misma receta y entonces aquí nos queda 4 coseno de 250 y esto nos da menos 1,37 por y unitario, y en la componente Y nos quedaría 4 seno de 250 y eso es menos 3, aquí voy a borrar el signo directamente, nos queda menos 3,76 J aproximadamente. Así que, ¿cuál es la ventaja de seguir esto? Es que no tengo que preocuparme del signo. Directamente la función coseno y seno nos van a entregar los signos correspondientes siempre y cuando midamos el ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, ya que tenemos estos vectores, podemos proceder a hacer la suma y vamos a reemplazar directamente, porque A es 2,12 por I unitario más 2,12 por J unitario más el vector B que es menos 1,37 por I unitario menos 3,76 por J unitario. Esto por componentes es 2,12 en I menos la componente que es 1,37 nuevamente con I unitario, más sería 2,12 por J unitario, este para el vector A, menos 3,76, todo esto por J unitario. Y en resumen, esto nos daría 2,12 menos 1,37, que es 0,75 y más, bueno, vamos a hacer el cálculo, sería 2,12 menos 3,76 y nos daría menos 1,64 J. Y entonces a través de la representación polar llegamos a la representación cartesiana, que es donde nosotros sabemos operar. Por cierto, la construcción que hemos hecho no es la única debido a que solo ocupamos el ángulo con respecto al eje X positivo y no otro. Si ustedes dominan las identidades trigonométricas, pueden construir usando cualquier ángulo que ustedes estimen conveniente. Por ahora nos quedamos con esta idea y basta con identificar la magnitud del vector y el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, el que puede estar entre 0 y 360 grados. Este ángulo está siempre medido en sentido antihorario, de modo que para algunos ángulos entre 0 y 90 grados el vector a representar estará en el primer cuadrante, entre 90 y 180 grados en el segundo cuadrante, 180 y 270 grados tercer cuadrante y 270 y
360 grados al cuarto cuadrante. Y como segunda aplicación de esto tenemos aquí un explorador desorientado recorre desde su campamento 3 kilómetros con 20 grados hacia el noroeste y 2 kilómetros con 40 grados al sureste. Si en este punto es capaz de orientarse y recuperar su rumbo hacia el campamento siguiendo una línea recta, ¿qué distancia recorre hasta llegar a él? En primer lugar vamos a fijar nuestro sistema coordenado justo en el origen del campamento en donde partió nuestro explorador y vamos a fijarlo tal que el norte esté aquí en el eje Y, tendríamos el sur por acá abajo, el oeste por acá y el este aquí hacia la derecha. Entonces lo que hace este explorador es ir 3 kilómetros 20 grados hacia el noroeste. O sea, este explorador se va más o menos en esta dirección y estos ángulos que están acá se miden siempre desde el norte hacia el oeste. O sea, estaría por acá 20 grados que sería el primer desplazamiento. Y luego 2 kilómetros con 40 grados al sureste. O sea, desde este punto tomaría 40 grados al sureste, que sería desde el sur hacia el este, sería más o menos una dirección por acá. La distancia que recorre son 2 kilómetros y yo en verdad no sé si este vector es capaz de llegar acá al primer cuadrante, pero esto es más o menos el esquema y después nos dice que el explorador es capaz de orientarse y vuelve al campamento, o sea, sigue más o menos esa trayectoria. Y lo que nosotros queremos calcular es cuánto vale este vector. Si nosotros vamos al esquema, tenemos aquí un vector que le podemos llamar A, que sería el de magnitud B, o sea, magnitud 3. Un vector B que va hacia abajo, que son los 2 kilómetros, y un tercer vector que va desde este último punto hasta acá. Si a este último vector le llamamos C y nos damos cuenta que estos vectores fueron unidos consecutivamente, cola punta, cola punta, cola punta, entonces estos vectores van a ser A más B más C, y esto es igual al vector que va desde la cola libre hasta la punta libre, que en este caso son el mismo punto, así que como no hay ningún tipo de desplazamiento, esto es cero. De modo que el vector C va a ser igual al vector menos A menos B, o mejor dicho, menos la suma del vector A más B. O sea, lo que nos falta hacer es representar estos vectores A y B y calcular la suma para poder calcular el vector C y luego calcular la magnitud para saber cuál es la distancia total que recorre desde este punto hasta este punto, que es cuando vuelve al campamento. Y entonces si llevamos cada vector al origen, con la cola en el origen, tendríamos que el vector A es algo así, la magnitud es de 3 kilómetros y el ángulo que hace con respecto, al menos con respecto al eje Y, porque esta es la dirección noroeste, es de 20 grados. Pero para poder representarlo, nosotros necesitamos el ángulo con respecto al eje X positivo, o sea, tenemos que medir este ángulo que está por acá. El segundo vector sería 40 grados, habíamos dicho 40 grados desde el sur hacia el este, que sería hacia el eje X, de modo que el vector sería este, cuya magnitud es de 2 kilómetros, que sería el que está por acá, y entonces eso es el vector B. Nuevamente, si queremos medir el ángulo, tendríamos que hacer esta vuelta completa hasta llegar al vector. Entonces vamos a la representación. Tendríamos que A es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo, phi, por unitario, más la magnitud por el seno de exactamente el mismo ángulo. Entonces la magnitud habíamos dicho que es de 3 kilómetros y que el ángulo, que esta es la parte delicada, el ángulo lo tenemos que medir con respecto al eje X positivo, o sea, exactamente ese ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, aquí hay 90 grados más estos 20 que van desde el eje Y hacia el eje menos X. Así que esto nos daría 110 grados. Reemplazando, aquí tendríamos 3 coseno de 110 grados por y unitario más 3 por seno de 110 grados por j unitario. Ahora nosotros sabemos que este vector va hacia la izquierda y hacia arriba, así que la componente x debe ser negativa. Entonces si reemplazamos nos queda 3 coseno de 110 y esto es menos 1,03 aproximadamente en unitario, y en el eje Y nos quedaría 3 seno de 110, que es de aproximadamente 2,82 j unitario, y todo esto va a estar medido en kilómetros. O sea, va hacia la izquierda y hacia arriba, que es lo que nosotros sabemos que debiera ser. Si hacemos lo mismo con el segundo vector, tendríamos que B es bueno, la magnitud del vector por el coseno de un nuevo ángulo que le vamos a llamar beta, por unitario, más la magnitud
del mismo vector por el seno de exactamente el mismo ángulo beta por j unitario. La magnitud de este vector, como podemos ver, es de 2 kilómetros. Y el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, entonces debiéramos dar la vuelta completa. Y acá tenemos 90, 180, 270 más estos 40, o sea, serían 310 grados. Lo que debiéramos encontrar entonces es que la componente X es positiva y la componente Y es negativa porque este vector va hacia la derecha y hacia abajo. Así que al reemplazar tendríamos 2 coseno de 310 por y unitario más 2 por el seno de 310 por j unitario. Así que al reemplazar nos quedaría 2 coseno de 310, eso es 1,29 por y unitario. Y en la componente y sería menos 1,53 por j unitario. Y no nos olvidemos que esto está medido en kilómetros. Ahora con esto ya podemos calcular el vector c, que sabemos que es menos a y menos b. Reemplazando nos quedaría menos 1,03 por i más 2,82j menos el vector b, que es 1,29i menos 1,53j. Así que bueno, hacemos esta resta componente a componente. No nos olvidemos de los signos. Aquí nos queda un signo positivo que sería 1,03i menos, acá nos queda negativo, 2,82j menos 1,29i y menos con menos nos queda positivo, que sería más 1,53j. Agrupando por componentes nos quedaría i con i, que sería 1,03 menos 1,29. A ver, lo vamos a anotar, 1,03 menos 1,29. Esto acompaña al vector i unitario. Y más lo que nos queda, lo que nos queda en la otra componente, que sería menos 2,82j más 1,53. Todo esto es factor de j. Así que esto sería 1,03 menos 1,29. Eso es menos 0,26 en i unitario. O sea, en realidad no alcanza a llegar a esta parte. Y la otra parte nos quedaría menos 2,82 más 1,53. Sería menos 1,29 kilómetros. Perdón, en j, y todo esto va a estar medido en kilómetros. Así que este vector apunta hacia la izquierda y hacia abajo. En realidad sí es lo que esperábamos. Y la distancia que recorre sería la magnitud de este vector, que sería la componente x al cuadrado, que es 0,26, bueno, negativo, todo esto al cuadrado, más la componente y, que es menos 1,29 al cuadrado, todo esto bajo raíz. Y entonces cuando ponemos esto en la calculadora nos da 0,26 al cuadrado más 1,29 al cuadrado, y todo esto bajo raíz. Nos da aproximadamente 1,32 kilómetros que debe recorrer desde este punto hasta llegar al campamento. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos, en donde abordaremos otras cosas relacionadas a los vectores, como el cómo encontrar la dirección y sentido de un vector cuando se conocen sus componentes, y otras operaciones como productos entre vectores. También me gustaría dejarles una pequeña pregunta relacionada a lo visto recién, y esta es: ¿cuál es la suma de los vectores A, B y C que se muestran acá? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau.